Lo que estás a punto de escuchar es una de las historias más extraordinarias, más emotivas y más inspiradoras que ha producido el fútbol latinoamericano en los últimos años. La historia de un colombiano que llegó a uno de los estadios más exigentes e implacables del mundo, con el cartel de fichaje caro y cuestionable colgado en la espalda, con la prensa local y la propia hinchada ya en su contra antes de que pusiera un pie en el campo por primera vez, y que respondió a toda esa hostilidad de la única manera que un grande del fútbol sabe responder cuando las palabras no sirven para nada, con el balón en los pies, con goles en los partidos más importantes, con actuaciones que dejaron muda a una de las hinchadas más frías y más críticas del planeta. Luis Díaz llegó al Bayern Múnich en el verano de 2024 procedente del Liverpool, con un precio de transferencia de 75 millones de euros que generó un debate que en su momento parecía justificado, pero que hoy, con los números y los goles y las actuaciones en Champions League que el colombiano acumuló en una sola temporada, luce como lo que realmente fue desde el principio, una de las mejores inversiones que el Bayern Múnich ha hecho en los últimos años. Una ganga absoluta y una lección para todos los que escribieron demasiado rápido su epitafio futbolístico antes de verlo jugar. Porque esta historia no es simplemente la de un buen fichaje que salió bien. Esta historia tiene capas mucho más ricas y mucho más interesantes que el simple resultado deportivo de una temporada. Es la historia de un jugador que tuvo que sobrevivir a la hostilidad del entorno más exigente del fútbol alemán antes de poder demostrar lo que valía. Es la historia de cómo la prensa española descartó a Díaz para el Barcelona argumentando que no tenía el ADN Barça, mientras el Bayern Múnich lo fichaba y se llevaba a uno de los mejores extremos izquierdos de Europa. Es la historia de cómo miles de aficionados del Bayern Múnich que lo criticaron en las redes sociales antes de su debut tuvieron que hacer algo que en el fútbol raramente ocurre con esa honestidad y esa magnitud: pedir perdón. El hashtag que se convirtió en tendencia nacional en Alemania lo dice todo. Quédate hasta el final. Bienvenidos. Para entender completamente el contexto en que llegó Luis Díaz al Bayern Múnich, hay que entender primero el estado de ánimo de la hinchada bávara en el momento del fichaje. Los aficionados del Bayern venían de una experiencia traumática reciente que había dejado una cicatriz profunda en su relación con los fichajes del Liverpool. La llegada de Sadio Mané, años antes, había generado exactamente el mismo nivel de expectativa y de entusiasmo que generó la llegada de Díaz, y el resultado fue una decepción que todos en Múnich querían olvidar. Mané llegó del Liverpool como crack, como uno de los mejores extremos del mundo, y terminó siendo una de las salidas más incómodas y más tristes que ha vivido un jugador en el Bayern en los últimos tiempos. Con ese trauma reciente en la memoria colectiva, la llegada de otro extremo procedente del Liverpool, con un precio similar, activó todos los mecanismos de defensa de una hinchada que no quería volver a ilusionarse para terminar decepcionada. Las críticas que recibió Luis Díaz antes de debutar con el Bayern Múnich vinieron de todos los frentes posibles, y con una intensidad que en cualquier otro jugador habría resultado devastadora para la confianza y para la predisposición mental con que se enfrenta el primer partido en un nuevo equipo. En España, los analistas del Barcelona que habían descartado al colombiano eran muy directos. Uno de los periodistas más influyentes del análisis futbolístico español dijo que Díaz dependía demasiado de las rachas, que su estilo vertical no encajaría en el juego de posesión del Barcelona, y que prefería gastarse el dinero en Marcus Rashford antes que en el colombiano. Esa declaración, que en ese momento generó debate, resulta hoy de una ironía tan enorme que los propios aficionados del Barcelona la recuerdan como uno de los errores de análisis más notables que ha producido el mercado de fichajes del fútbol europeo en los últimos tiempos. En Múnich la situación era todavía más complicada, porque la crítica no venía solo de los medios, sino de los propios aficionados del equipo que iba a ser su nuevo club. Los fans del Bayern en redes sociales pedían a gritos fichajes de jóvenes como Xavi Simons y argumentaban que pagar 75 millones de euros por Díaz, que ya tenía 28 años, era un error garrafal. Decían que su techo futbolístico ya estaba cerca, que no tendría valor de reventa, que el Bayern estaba repitiendo el error de Mané. Un periodista alemán publicó que Díaz recibía una cálida bienvenida en Múnich, pero que no era un jugador de talla mundial y se preguntaba ¿por qué el Bayern se ataba a un extremo izquierdo tan caro como ya había hecho 3 años antes con Mané. Incluso voces en Colombia consideraban que eran demasiados millones por un jugador de su edad. Y en ese ambiente de hostilidad generalizada, Luis Díaz aterrizó en Múnich con el cartel de ser el tercer fichaje más caro en toda la historia del club. La primera rueda de prensa de Luis Díaz en Múnich
Fue un momento que define perfectamente la clase de persona y la clase de deportista que es el colombiano. El ambiente era tan tenso que se sentía en el aire. Los periodistas no le preguntaron por sus sueños ni por su ilusión de jugar con el Bayern. Fueron directamente a lo más incómodo. Le preguntaron si él creía que de verdad valía los 75 millones de euros que el club había pagado, insinuando claramente que el Bayern había pagado de más. Y la respuesta de Díaz fue de una humildad y de una firmeza simultáneas que resultan muy difíciles de mantener en equilibrio en un momento de esa presión. Dijo que sabía el jugador que era, que sabía lo que estaba dando en cada club por el que había pasado, que había crecido mucho futbolísticamente, y añadió que no podía decir si valía los 70 o los 75 millones que quisieran pagar los clubes, que lo único que podía hacer era tratar de demostrarlo en el campo porque eso era lo más importante. Esa respuesta fue la primera señal de que Múnich estaba a punto de conocer a alguien diferente. La crisis de lesiones defensivas que sufrió el Bayern Múnich al inicio de la temporada fue paradójicamente la circunstancia que permitió que Luis Díaz demostrara algo que muy pocos extremos de élite están dispuestos a demostrar cuando el equipo los necesita: la disposición al sacrificio. Con Vincent Kompany en el banco y con problemas graves en la línea defensiva, Díaz entendió que el equipo estaba sufriendo y que el flanco izquierdo era un colador que necesitaba ayuda defensiva urgente. En lugar de quedarse arriba pegado a la banda esperando los balones que le permitirían hacer las jugadas individuales espectaculares para las que fue contratado, Lucho comenzó a correr una media de 12 kilómetros por partido, una cifra que para un extremo de élite es absolutamente inaudita. Bajaba hasta su propia área a defender, recuperaba balones y apenas recuperaba la pelota salía disparado al ataque con una potencia física que dejó a los analistas alemanes rascándose la cabeza sin entender completamente lo que estaban viendo. La respuesta de Kompany en la rueda de prensa, donde tuvo que salir a defender a Díaz de las críticas más duras que todavía llegaban de algunos sectores del fútbol alemán, fue también uno de los momentos más reveladores de esa etapa inicial de Luis Díaz en Múnich. El técnico belga explicó con una pasión que no necesitaba traducción, que Díaz no era simplemente un jugador que esperaba que sus compañeros le prepararan las oportunidades. Era un jugador que se creaba él mismo muchas de esas oportunidades, con su trabajo incansable, con su actividad constante y con la energía que le daba al equipo en cada partido. Esa defensa pública de Kompany fue también una señal para la hinchada del Bayern de que el técnico tenía una confianza en el colombiano que iba mucho más allá de los números del marcador en los primeros partidos de la temporada. Los números de Luis Díaz en el Bayern Múnich son los que hacen que la discusión sobre si valió los 75 millones de euros se cierre de manera definitiva a favor de la inversión. El colombiano se convirtió en el segundo máximo goleador del equipo en la temporada, solo por detrás del ariete de primer nivel que es Harry Kane, y se consolidó en el top 3 de los máximos artilleros de toda la Bundesliga, la liga más competitiva del fútbol continental europeo. Esos números son los de un jugador que no solo encajó en el equipo, sino que se convirtió en una de sus piezas más determinantes en los partidos donde el resultado importa más. Y si los números de la Bundesliga son impresionantes, los de la Champions League son los que consolidaron definitivamente el estatus de Díaz como uno de los mejores jugadores del mundo en este momento. La noche del Parque de los Príncipes en París fue el momento en que Luis Díaz le anunció al fútbol europeo que había llegado para quedarse en el nivel más alto de la competición continental. El Bayern visitaba al PSG, el campeón vigente de la Champions League, en uno de los partidos más esperados de la temporada. Y en ese escenario de máxima presión, ante uno de los mejores equipos del continente, en su propio estadio, Díaz decidió que el mundo entero iba a conocer su nombre. Marcó un golazo al minuto 3 del partido. Completó el doblete antes del minuto 30. Dos definiciones de crack mundial que dejaron al PSG sin entender por dónde le había pasado el tren. Colombiano por encima. Y en ese preciso momento, mientras Díaz celebraba señalando el escudo del Bayern, los mismos aficionados que meses antes habían llenado las redes sociales de críticas empezaron a escribir en masa el mensaje que se volvió tendencia nacional en Alemania. Lo sentimos, Lucho. Perdón por dudar de ti. Los cuartos de final de la Champions League contra el Real Madrid fueron la prueba definitiva. El partido de ida en el Santiago Bernabéu, el estadio más intimidante del mundo cuando la competición está en juego, con la historia y el peso de 13 títulos europeos presionando sobre cada equipo visitante que se atreve a entrar en ese estadio con aspiraciones reales. Y Luis Díaz se despertó esa noche con el pie derecho, en el sentido más literal que el fútbol puede darle a esa expresión. Desde el primer minuto formó parte de la peor pesadilla de la defensa del Real Madrid.
En una jugada que los analistas describieron como una de las más elegantes de la temporada en la Champions, recibió un balón largo, anticipó la salida del portero y definió con una frialdad que congeló la sangre de los aficionados madridistas que estaban en el estadio. Ese gol abrió el camino para una victoria histórica en campo del Real Madrid que fue catalogada como una de las mejores actuaciones individuales de un colombiano en toda la historia del torneo. El partido de vuelta en el Allianz Arena fue una guerra total, donde el mundo entero contenía la respiración porque el Real Madrid, con su historia y con su capacidad de remontar en los momentos más imposibles, nunca está completamente eliminado hasta que el árbitro pita el final. Pero en el último suspiro, cuando las piernas ya no daban más, y cuando el partido parecía ir hacia un desenlace abierto, apareció el de siempre. Lucho recibió el balón desde fuera del área y con un remate magistral que fue directamente al fondo de la red, sentenció la eliminatoria de manera definitiva. El Bayern Múnich eliminó al Real Madrid con un global de 6-4, y el nombre de Luis Díaz quedó grabado en letras de oro en la historia de la Champions League de la temporada. Marcó en la ida en el Bernabéu, marcó en la vuelta en el Allianz Arena, y lo hizo contra el equipo más ganador de la competición en toda su historia. La pregunta del Balón de Oro que flota sobre Luis Díaz en este momento tiene también una dimensión que va más allá del análisis puramente deportivo de sus números y de sus actuaciones, porque el colombiano no solo tiene los goles y los títulos que se necesitan para ser candidato firme al premio más importante del fútbol individual, tiene algo que los expertos del fútbol llaman el impacto en los partidos grandes, que es la capacidad de aparecer y de ser determinante en los momentos donde el partido más importa. Y Díaz ha demostrado esa capacidad de manera repetida y consistente contra los rivales más importantes del calendario europeo. El gol al PSG, los goles al Real Madrid, el trabajo defensivo que convenció a Kompany, la transformación de un vestuario que lo adoptó como su alma y su motor. Todo eso suma cuando el Balón de Oro se empieza a discutir con seriedad entre los analistas del fútbol mundial. La dimensión política y cultural del debate sobre el Balón de Oro en el contexto de Luis Díaz es también algo que el fútbol latinoamericano tiene que reconocer y analizar con la honestidad que merece. Como señala el análisis del que parte este video, existe en el fútbol una infravaloración sistémica hacia los jugadores de países que no son potencias tradicionales del fútbol europeo. Un colombiano tiene que hacer el triple de esfuerzo para recibir el mismo nivel de reconocimiento que un francés o un portugués con números similares. Esa brecha en el reconocimiento no es nueva y no es exclusiva del fútbol. Es el reflejo de dinámicas de poder en el mundo del deporte que se reproducen en el periodismo, en la votación de premios y en la narrativa que los medios construyen sobre los jugadores dependiendo de la bandera que llevan en el pecho. La historia de Luis Díaz en el Bayern Múnich es en definitiva una de esas historias que el fútbol produce con muy poca frecuencia y que resultan tan completas y tan bien construidas que parecen escritas por alguien con un sentido del drama mucho más sofisticado que el de la realidad cotidiana del fútbol de élite. El rechazo inicial, la hostilidad de la prensa y de la hinchada, la respuesta humilde en la rueda de prensa, el trabajo defensivo que nadie esperaba, los goles en los partidos imposibles, y el perdón masivo de una hinchada que tuvo la honestidad de reconocer públicamente que estaba equivocada. Es una historia que cualquier niño que juega al fútbol en Colombia o en cualquier otro país de América Latina puede escuchar y encontrar en ella algo que vale más que cualquier tutorial técnico. La confirmación de que el talento, la humildad y el trabajo consistente tienen el poder de silenciar a cualquier crítico sin importar lo ruidoso que ese crítico sea, ni cuántos seguidores tenga en las redes sociales. El legado de Luis Díaz en el contexto del fútbol colombiano tiene también una dimensión que va mucho más allá de su temporada en el Bayern Múnich. Colombia es un país con una historia futbolística extraordinaria que en las últimas décadas produjo figuras de primer nivel que brillaron en los mejores clubes del mundo. Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, René Higuita, Freddy Rincón en los años 90, y luego James Rodríguez, Radamel Falcao y David Ospina en la generación más reciente. Cada uno de esos jugadores abrió una puerta para el siguiente y creó el espacio cultural y el antecedente deportivo que hace que hoy sea posible imaginar a un colombiano ganando el Balón de Oro. Díaz es la continuación de esa historia, pero también es algo nuevo dentro de ella porque el nivel y la consistencia que está mostrando en el Bayern Múnich en el torneo más importante del mundo trasciende lo que cualquier colombiano antes que él había logrado con esa regularidad en ese escenario específico.
La figura de Vincent Kompany como técnico que confió en Díaz desde el primer momento y que lo defendió públicamente cuando las críticas arreciaban, merece también un reconocimiento especial en esta historia. Kompany es un exjugador de primer nivel que como entrenador ha demostrado tener una capacidad de lectura de jugadores que va más allá de los números y de las estadísticas. Su decisión de adaptar el sistema del Bayern para sacar el máximo partido de las características únicas de Díaz, tanto en la faceta ofensiva como en la defensiva, fue una de las decisiones técnicas más importantes de la temporada. Y la confianza que depositó en el colombiano, en los momentos donde las críticas eran más fuertes, fue parte fundamental de que Díaz pudiera desarrollar su mejor nivel sin que la presión externa lo bloqueara o lo limitara en su expresión futbolística. El Allianz Arena, ese estadio majestuoso y exigente que es la casa del Bayern Múnich y que durante décadas fue el templo donde el fútbol alemán coronó a sus héroes y descartó a sus decepciones, ahora tiene entre sus ídolos el nombre de un colombiano de La Guajira que llegó sin que casi nadie lo quisiera y que se fue ganando el corazón de la hinchada partido a partido, hasta convertirse en uno de los más amados. Esa transformación, de villano a héroe en un estadio tan exigente como el Allianz Arena, es uno de los arcos narrativos más poderosos que puede producir el deporte cuando el talento y el carácter coinciden en el momento correcto. Y Luis Díaz lo vivió de la manera más intensa y más completa posible en una sola temporada. Lo que la historia de Luis Díaz en el Bayern Múnich enseña sobre el fútbol moderno y sobre la manera en que el mercado de fichajes evalúa a los jugadores latinoamericanos es una lección que los directivos de los clubes europeos deberían anotar y recordar la próxima vez que un extremo sudamericano esté disponible en el mercado, por un precio que en ese momento parece excesivo. Díaz fue rechazado por el Barcelona con argumentos que hoy suenan ridículos. Fue cuestionado por los propios aficionados del equipo que lo fichó antes de que hubiera jugado un minuto. Y respondió con goles, con trabajo, con humildad y con el tipo de actuaciones en Champions League que solo están al alcance de los jugadores que realmente pertenecen al nivel más alto del fútbol mundial. La próxima vez que un colombiano, un venezolano, un ecuatoriano o un jugador de cualquier otro país sudamericano que no sea Argentina o Brasil esté disponible en el mercado, la historia de Díaz en Múnich debería estar en la mente de quien toma la decisión. ¿Creen que con el nivel que está mostrando en el Bayern Múnich, con los goles en PSG y en el Real Madrid en Champions League, y con su transformación en una figura indiscutible del fútbol europeo, Luis Díaz tiene lo necesario para ganar el Balón de Oro en esta temporada? ¿O que la infravaloración sistémica hacia los jugadores latinoamericanos de países que no son potencias tradicionales va a impedir que el reconocimiento sea tan grande como el que merece su rendimiento? ¿Piensan que los aficionados del Barcelona que prefirieron a Marcus Rashford sobre Díaz y los del Bayern que lo criticaron antes de su debut entienden ya la magnitud del error que estaban cometiendo en su análisis? ¿Y consideran que los 75 millones de euros que pagó el Bayern por Díaz son hoy una ganga, o que el precio fue justo dado todo lo que el colombiano estaba demostrando en el Liverpool antes de su llegada a Alemania? Déjame sus opiniones en los comentarios. Dale like si esta historia te llenó de orgullo. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para no perderte nada. Hasta la próxima.